este modo Summer y siempre sonriendo, como lo caracteriza, amigo mío. Felipe Puccio, ya desde la precordillera con novedades de Universidad Católica. Y la presentación, a ver, Felipe, si lo dije bien, de Justo Gianni, ¿o no? Gianni. 10 de 10. Póngale un 7, ahí, al libro de clase. Al tiro, un 7. Bien. Después se va a agrandar. Sí. No, tranquilos. Si estamos recién partiendo el año. Hay trecho ahí para poder ir corrigiendo, ¿no? Los semestres son largos, son extensos. Es verdad. Acá yo estaba sonriendo porque justo había salido el sol. ¿Ya? Acá. Y me estaba complicando un poco el calor. Pero no. Ya volvió a cómo ha estado el clima acá en San Carlos de Apoquindo, templado, ¿no? para nuestro regocijo acá. Muy bien. En la precordillera. Ustedes lo hablaban. Justo Gianni, presentado el día de hoy. A ver, algunas cositas que dejó la presentación. Primero, acompañado por su mamá. Lo primero. Estaba sentada al fondo de la sala de prensa del Claro Arena, su madre, que la acompañó también, en algunas fotografías que se tomó con algunos reporteros gráficos y también con el medio del club oficial. También él posa con la camiseta número 26. Lo vamos a dejar en claro de inmediato. Ese no va a ser el dorsal que va a ocupar Gianni en la temporada. Es el año. Todos los jugadores que sean presentados a lo largo de estas semanas acá en la Universidad Católica van a posar con el número 26 porque es el número de la temporada. Así que para que no se asusten si ven algún jugador que ocupa la 26 de nuevo, oye, pero ¿cómo si Gianni? No. La 26 es para todos los quienes van a ser presentados en los próximos días acá en la Universidad Católica. Es el primer jugador, uno se acordaba de Gary Medel, que había sido presentado, pero cuando las obras del Claro Arena todavía no estaban completadas, todavía no habían finalizado. Justo Gianni es el primer jugador que es presentado en la sala de prensa del Claro Arena, ya terminada la obra y siendo el estadio ya de la Universidad Católica. Así que también, de hecho, le decía a Juan Tagle que su nombre va a quedar inscrito en la historia por ser el primer jugador ya con la sala de prensa completamente terminada en el Claro Arena. Así que son varias de las cositas anexas, ¿no?, a esta presentación de Justo Gianni, jugador que viene de Aldosivi, donde lo consignábamos, jugó casi 30 partidos en la temporada pasada y que además tiene esta dualidad de funciones, ¿no? Y ahí seguramente se abre el debate en el panel con respecto a su posición. Él decía que le conviene jugar de media punta, pero también puede hacerlo como extremo izquierdo, que es una de las posiciones que ha buscado la Universidad Católica. Pero con respecto a lo que él hablaba, respecto a hace cuánto tiempo venía conversando con el club y también las posibilidades de llegar a la Universidad Católica, esta es la palabra de Justo Gianni en su presentación. La realidad es que, como decís vos, a mitad de año tuvo la posibilidad de venir. Yo tenía contrato con Aldosivi, no se pudo, pero es algo que la realidad vengo hablando hace 6 meses ya de analizando, viendo el club, conociendo. Yo conocía la liga porque tengo gente amiga que ha jugado acá y también sé de este club que pelea los campeonatos, que la obligación es ganar y a mí como jugador me entusiasmaba mucho eso de venir a pelear el campeonato, de ganar cosas. Así que bueno, un poco también fue por eso la decisión. Cuando Felipe estaba hablando también de lo que decía el propio Justo en conferencia de prensa, que podía jugar como media punta, también cargado hacia alguna de las bandas, yo veía a Leo Burgueño y Leo Burgueño asentía. O sea, exactamente. Tú que tienes más conocimiento también del fútbol argentino, ¿cómo lo describirías? Lo definió muy bien don Felipe. El elegante Felipe Puccio con ese jopo que me gustó, que ha cambiado el look. Sí, ha cambiado el look. Sí. Está atento a los looks, Leo Burgueño hoy día. Muy Es como bien. un hop además como medio en diagonal, así. Me gustó, Canchero. ¿ah? Sí. Canchero, Tiene bien. Puede venir copia. Es un Felipe Puccio El distinto. viento me al de perjudica, muchachos. Pero bajándolo, digamos, bajando a la tierra lo de Justo Gianni. A ver, es un media punta. Le gusta más y tiene mejor relación con el gol jugando detrás del 9 o acompañando al 9, ¿sí? O más cerca al área. Por una zona central. Y además tiene otra característica que le estaba diciendo recién a Marcelo, mide 1,82 m. O sea, tiene buen cabezazo cuando llega al área. ¿Puede jugar de extremo? La pregunta, sí, puede jugar de extremos. Lo van a utilizar seguramente de extremo, pero es un extremo falso que termina jugando lo que hablábamos recién de Vargas jugando por afuera también. O sea, su posición original es media punta y acompañando al 9.
pero puede jugar como extremo, lo han utilizado en Aldo Civi como un extremo falso, arrancando de la izquierda hacia adentro, digamos, y terminando las jugadas como un segundo, un acompañante de Samperi, se puede decir. Sí, pero tiene buen cabezazo. Que me imagino que es para que quede con su pierna hábil hacia adentro, entonces para que quede con su perfil y que pueda rematar y pueda... Y cerrar la jugada de cabeza. Y no ser un extremo que esté pegado a la línea porque no es un puntero, su característica. No es un puntero de desborde, ya. O sea, volvamos un poco al bloque anterior. Meneghini, lo que hacía en Universidad de Chile, podríamos decir que Gianni puede ser el Sarrafiore de lo que hacía O'Higgins, a diferencia... porque va a estar además Palavecino. Y no creo que lleguen los dos para que uno sea suplente del otro. Yo creo que van a jugar en conjunto. Se supone que sí. Me imagino. Sí. Sí, también hay que ver las características y los contextos de los partidos, digamos. Totalmente, totalmente. Pero hablamos del equipo ideal. El equipo ideal o el primer equipo, que es el ideal, yo creo que pueden convivir los dos en una posición, digamos, de Palavecino. Acuérdense que también Palavecino en algún momento, más allá que no le gustaba, jugaba por afuera con Nono Díaz. En el primer coquito. Cabral también. Claro, que tenía a Cabral, a Brigo y a Palavecino en el mismo equipo. Se pueden intercambiar los roles. O sea, Samperi no va a ir de puntero, por cuestiones obvias, digamos, de características, pero sí se pueden intercambiar los roles y uno por adentro y uno por afuera. Pero lo que sí existe ahora es variedad de jugadores para que Garnero tenga la posibilidad de cambiar de estilo de juego. Ahora puede jugar con media punta, que al final era lo que no tenía la temporada anterior, un volante más creativo o un jugador que esté un poco más atrás de Sampedri. Entonces ya se le van abriendo las posibilidades para esta temporada para buscar diferentes opciones a Garnero. Ahora, con muy poquito, perdón, Garnero hizo bastante la temporada pasada, digamos. Asumió como octavo en la tabla de posiciones y terminó segundo. Pero incluso más allá de lo estadístico, que es muy importante, de lo que termina logrando en la clasificación a Copa Libertadores, es la forma. Hay un estilo, hay una impronta, una firma de Garnero en esta Universidad Católica que yo creo que con Thiago Núñez en Universidad Católica le puede haber ido muy bien fuera de Universidad Católica Thiago Núñez, pero con la UC, o sea, no había una forma de juego y yo creo que eso se lo devuelve Felipe Garnero a esta Universidad Católica. Absolutamente. Y es por eso que se le ha tratado de cumplir en todo lo que pidió. Cuando uno echa la cinta, bueno, se me cayó el carnet, La cinta, digital, en la nube, el archivo, por ahí hacia atrás, durante la temporada 2025, uno puede ver a Daniel Garnero hablar en varias de las ruedas de prensa y él decir: necesito que el plantel sea más amplio, necesito que haya competencia interna, necesito que este plantel tenga recambio, dadas las competencias que vamos a enfrentar el próximo año. Cuando ya se situaba en competencia internacional, no sabía cuál, en ese momento la Universidad Católica, Garnero reafirmaba este concepto. Necesito que el plantel sea más numeroso, que sea más amplio, que exista esta competencia interna para que la Universidad Católica tenga estos nombres y tenga estas formas, ¿no?, que ustedes han marcado, de poder ir cambiando según las necesidades del propio partido o del rival. Y tener más variedad de tácticas y de jugadores y de características individuales de cada uno de ellos. Es por eso que se ha ido cumpliendo en este mercado de fichajes. Cuando uno ve cuál ha sido la zona que más ha reforzado la Universidad Católica, es el medio. Hablamos de Jimmy Martínez, hablamos de Palavecino, hablamos de Gianni y el lateral derecho, que es Bernardo Cerezo. El resto de los jugadores obviamente van en otras funciones, ¿no? Pero por ejemplo, el centrodelantero no se va a tocar mayormente. En el arco también está cubierta la Universidad Católica. Ya escucharemos a José María Buljubasic respecto a los fichajes que podrían caer para cerrar el plantel, pero lo concreto es que hoy, dado el trabajo del cuerpo técnico con la gerencia deportiva de Cruzados, están conformes con lo que han podido ir fichando y es lo que se ha ido solicitando para ampliar este plantel de la Universidad Católica de cara a las competencias, bien digo, que tiene esta temporada. O sea, estamos hablando claramente de un equipo que quiere ser protagonista nuevamente. A ver, no sé si tanto por el refuerzo de Gianni o Cerezo, Jimmy Martínez, sino que no recuerdo la última vez, no sé si ustedes tienen mejor memoria, Felipe o muchachos del panel que yo, pero la última vez que la Católica fue a buscar al jugador del torneo, así, al mejor jugador de la temporada. Si es Palavecino o no, podemos entrar en el debate, pero ir a jugar por ir a buscar a ese jugador, claro, no es común en la Católica. La Católica generalmente busca al jugador libre, no hace tanto ruido en el mercado. En este caso coincidió. Bueno, coincidió, ¿no? Y lo hizo bastante rápido, Leo, pero
No tengo recuerdo, no sé si Felipe también a alguien, alguna de las figuras del campeonato que haya buscado la Católica en los últimos años. Hay que buscar en el cassette de Felipe. En el cassette, sí. La cinta. En el Betamax. La cinta. Me gustó el gesto técnico que hizo. Déjame Ahí va. ¿Qué? Mira, aquí está. Déjame rebobinar el Betacam, el VHS. A ver, espérame. Así. A ver, gracias, DJ. Siempre atento. Yo creo que tal vez no era el del campeonato, más sí era relevante en su equipo cuando fue a buscar a Edson Puch. Pero venía de México. Pero me tengo que ir ¿no? muy atrás. Sí. Claro, pero me tengo que ir muy atrás. Hablando de relevancia, hablando de un jugador que tenía cierta regularidad, continuidad, que estaba haciendo bien las cosas en su club, pero después para adelante ir a buscar, insisto, Porque como tú bien marcas, Marcelo, el mejor jugador del campeonato o uno de los más codiciados del campeonato, hay que echar la silla. Porque incluso cuando llegó Sampedri, con todo lo que marca Sampedri, Sí. después no venía en un buen momento Rosario Central, digamos. No, No venía siendo no, titular. además no. Cedido. Y no arranca bien. Se dio de jugaba. lesiones. Estaba lesionado, sí, pues como dice Felipe, estaba lesionado, no jugó mucho. Y después, claro, con el transcurso empezó. Y además, Sampedri, los primeros partidos, la gente no recuerda. Pero los primeros partidos, te diría, los primeros 3 meses Sampedri los destrozaban. Por eso te digo, no arranca bien San Pedro. La gente y los medios, ¿no? Todo. Pedían a Valencia de 9 y a Sampedri afuera. Cambió un poco la situación hoy. Bueno, pero ahora con Valencia, los Diego. refuerzos- Sí, Diego. Sí, pero ahora con los refuerzos que está teniendo Garnero, su plantel ya está amplio. Yo creo que él tiene mayores responsabilidades ahora, entonces la exigencia va a ser mayor. Yo creo que se le exige a Garnero desde un comienzo estar peleando arriba, el título, estar en los primeros lugares. Yo creo que ese es el objetivo que también Católica, presentando sus refuerzos, que empezó a comenzar incluso el año pasado, fue Eso uno es de los importante. primeros, ellos ya dan un mensaje. Ellos ya le dieron un mensaje a todo el mundo. Nosotros nos estamos armando para ser campeones en la temporada 2026. No lo han dicho literalmente, pero ese es el mensaje que están expresando. Fueron, si no me equivoco, bueno, con Coquimbo los que mejor terminaron el año y se empezaron a reforzar de un comienzo y a tener un plantel mucho más completo. Entonces yo creo que vamos a ver una Universidad Católica muy protagonista. De los 3 2026. llamados grandes, porque voy a sacar a Coquimbo, a Deportes Concepción, que ya los vamos a estar viendo más adelante, pero es el que más pronto se ha reforzado. O sea, entre Claro, Universidad de sí, Chile y Colo-Colo y también Universidad Católica, el que más nombre ha sumado de buena calidad, digamos, y un poco también respondiendo a las necesidades del técnico. Perdón, Carlos, pero ¿cuánto o cuántas veces escuchamos a Garnero el año pasado diciendo que era un 10, que era un creativo, que lo necesito? Sí. Y no solamente los jugadores nuevos, también hicieron el esfuerzo de mantener y de Claro. renovar a jugadores importantes como Gary Medel, el mismo Sampedri, Valencia, Johans. Entonces también han hecho las cosas muy bien. Sí. ¿Qué pasa con Edward Bello, Felipe? No sé si fue tema el día de hoy. Fue tema. Fue tema la situación de Eduard Bello y justo Carlos Villanueva me da el pie, deja bien. la caída, una habilitación perfecta. Una más. Como buen número 10, una más, súmela en la temporada, porque habló respecto a las renovaciones y también las eventualidades, ¿no?, que se pueden dar con respecto a este mercado de pases. Ustedes lo decían, justo Gianni juega eventualmente de extremo izquierdo y tú lo marcabas, Marcelo. Eduard Bello brilló por esa zona, sobre todo en la recta final del campeonato del año pasado, para instalar a la Universidad Católica en la Copa Libertadores de esta temporada. ¿Qué pasa con las renovaciones? Y también si ha habido algún acercamiento con Barcelona de Ecuador respecto al caso de Eduard Bello, y esta es la palabra del gerente deportivo José María Buljubasic. A ver, con respecto a las renovaciones, con Agustín hemos llegado a un acuerdo. Con Clemente ya tenemos un acuerdo, hay que firmarlo nada más, pero estamos prácticamente cerrando las últimas cosas. Y las posiciones que nos faltan completar, estamos hablando de un marcador central y un extremo por izquierda, que es donde está Edward en esa posición, viendo qué opciones vamos a manejar. Todavía no está cerrado ese tema. Esas son las dos posiciones que nos faltarían para completar el plantel. Nosotros durante el año pasado y el anterior también habíamos hablado mucho de que necesitábamos jugadores en la mitad de cancha, que era un lugar donde nos faltaba. Mantuvimos a la mayoría de los jugadores, trajimos a algunos jugadores en esas posiciones, el caso de Matías, el caso de Justo.
A ver, terminó, Bello iba alternando derecha e izquierda. Sí. A la derecha jugó a veces Valencia. Cuando estaba Montes jugaba... Pero el más titular era Montes por izquierda y Bello por derecha. Claro. Pero cuando jugó jugó a la izquierda cuando estaba Valencia. Sí, Diego. Diego Valencia. Hay que aclarar siempre los nombres porque cuando Diego Valencia jugaba en ofensiva iba a la derecha y Bello a la izquierda. Por eso me sorprende que sea puntero izquierdo porque incluso Gianni también le puede cumplir esa función. Más Montes que acaba de renovar. Y después la otra es un marcador central. Sí. Y ahí también depende mucho de Daniel González. Claro, si es que se queda Continúa o no, pero igual al salir hasta Burbaga, que le hacía funciones de lateral o sea, de central y lateral, bueno, Cerezo se lo puede hacer igual. Cerezo en algún momento en Ñublense jugó de marcador central ante la emergencia. Ahora hay que ver qué central están buscando. Si un central para plantel, digo, para ver ¿Y Enzo un Rocco? reemplazo o por si se va Daniel González. Y ahí, muy bien Carlos Villanueva, segunda asistencia en pocos minutos, Felipe. Da un nombre que ha sido muy atractivo y que quedó libre, que es el caso de Enzo Rocco. ¿Efectivamente existe una posibilidad con este nombre? ¿Efectivamente existe una posible partida de Daniel González? Lo de Daniel González es de esos jugadores que uno siempre pone en vitrina. Dado lo que fue la temporada 2025 del formado Santiago Wanderers, se ha ganado la posibilidad de estar en vitrina. Hasta ahora no hay ningún sondeo, no hay ninguna oferta concreta que haya llegado hasta acá, hasta la precordillera, por el central. Hasta ahora. En el caso de Rocco, que fue finalizado su vínculo en Turquía, existe la posibilidad porque entra en varias de estos puntos que uno pone, ¿no?, en la búsqueda, como filtro de búsqueda. Jugador que tenga la carta de nacionalidad chilena, jugador que está libre, jugador que económicamente, eventualmente, detrás de una negociación puede allanar las posturas con el club y es formado en la Universidad Católica. Otro nombre que ha sonado en las últimas horas es el de Benjamín Gasolo, que cumple con varios de estos requisitos: chileno, libre, central, y que obviamente también quedó desvinculado de Huachipato tras finalizar la Copa Chile el pasado mes de diciembre. Agustín García Basso es otro de los nombres que ha sonado, de Racing de Argentina. Ha estado complicado con las lesiones en el último año, 33 años para el jugador, que es central por izquierda y que también ha oficiado como lateral izquierdo en Racing. Son algunos de los nombres que se manejan hasta ahora que podrían ser alternativa en la Universidad Católica, pero lo primero es González, no hay ninguna oferta hasta ahora. Nada que haga que el jugador pueda partir del conjunto cruzado en el corto plazo. Y estos son algunos de los nombres que están en la órbita, por ahora solo en la órbita. Nada concreto acá en la Católica en ese movimiento, pero son algunas de las cartas que se manejan dada la condición de libres y también de las nacionalidades que tienen. Muy bien, Felipe Puccio, no solamente alabado por su look, por Leo Burgueño, también por Marcelo Díaz. Muñoz. Díaz, gracias. Por Marcelo Muñoz. Gracias, como Vero estaba Bianchi. diciendo, Muchas gracias. También alabado por su información. Te queda muy lindo ese peto, Juli Seitunes. Un abrazo, Felipe, que estés muy bien.